Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube Mecánica Deportiva, soy Nicolás. Hoy les presento el totalmente nuevo MG Cyberster, entonces Cyberster. Es una novedad para mí, nunca había visto un convertible eléctrico. ¿Qué opinan al respecto? Un juguete así eléctrico, potente, que no hace ruido, descapotable. El mar, las carreteras pequeñas, el disfrute, ¿no? Antes, en un cabriolet existía el sonido, una transmisión manual, algo de ruido. Todo eso estaba presente. Esto evoluciona, pero pienso que por otro lado, la mayoría del tiempo, a menudo paseamos por agradables carreteras rurales o vamos a relajarnos a la ciudad. ¿Por qué no esta propuesta? Vamos a ver durante esta prueba, ¿podemos disfrutar a bordo de un coche como este, eléctrico o no? Porque algunos dirán que no hay ruidos. Yo que también soy fan de los coches deportivos, descapotables. Vamos a ver lo que pienso al respecto. No la he conducido mucho. La descubriré contigo para que experimentemos las primeras sensaciones juntos. Aquí he conducido 2 kilómetros y en realidad 510 caballos es una locura. El 67.990 euros, casi 68.000 euros. Así, hay algunas opciones adicionales, como esta pintura que llegará a principios de 2025. Aquí lo tengo en una versión que aún no se produce para Francia, pero que llegará en la versión del centenario, que será una de las primeras. MG cumple 100 años, fue creado en 1924. Por cierto, comenta abajo si sabes qué significa MG. Sí, porque tiene un significado después de todo, como suele ser. Y son nombres por si acaso, como Deponbey en Aston Martin. David Brown era, si no me equivoco. No debería decir tonterías en internet, porque sé que estás ahí. Por lo tanto, esta versión, por ahora, se lanza solo con tracción en las 4 ruedas, con 2 motores, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Por lo tanto, se basa en el chasis del MG4 X-Power, tenemos la gran batería del MG4 y diferentes motores. Un motor específico en la parte trasera. Este vehículo cuenta con un motor de 340 caballos de fuerza en la parte delantera, el mismo que el MG4, que produce 204 caballos de fuerza. Eso nos da un total acumulado de 510 caballos de fuerza, y para serte sincero, funciona muy bien. Aceleramos de 0 a 100 en 3 segundos, lo cual es un rendimiento bastante respetable. Incluso nos anuncian una frenada de superdeportivo en resumen, con un 100 a 0 en solo 33 metros, lo cual es francamente razonable. En términos de propuestas, más tarde llegará una versión de rueda motriz de propulsión. Por lo tanto, seguramente hará los 340 caballos de fuerza anunciados por este motor trasero. Estoy ansioso por probar la versión de propulsión. Puede que tenga un lado más divertido que este casco, que aún es bastante riguroso. Esta versión, con batería de 77 kWh, tiene una autonomía anunciada de 443 kilómetros. Si nos divertimos un poco, normalmente tendríamos un consumo de unos 20 kWh por cada 100, y habrá la versión propulsión, que anunciará una autonomía de 507 kilómetros. Por supuesto, todo esto según las normas del procedimiento mundial armonizado para ensayos de vehículos ligeros. ¿Las conoces? En términos de carga, podremos recargar hasta 144 kWh y se estima que tomará aproximadamente media hora para un 10 a 80%. Como la mayoría de los coches eléctricos, también tenemos el B2L. Podemos conectar un adaptador que convierte este coche en una powerbank para el hogar. Podremos conectar el horno, el microondas, etc. Si no hay electricidad en casa, podemos conectarlo. Suele alcanzar hasta 2000 W, suficiente para iluminación y otros usos la mayor parte del tiempo. Puede parecer pequeña en tamaño, pero realmente no lo es tanto. Si consideramos el tamaño, es casi igual a un Porsche 911 o 992, con una diferencia de solo unos milímetros. Así que después de todo es un buen tamaño. 4,53 metros de largo, 1,91 metros de ancho y 1,32 metros de alto. Lo importante es que con las puertas desplegadas y abiertas, ya que se abren de esa manera. Eso hace 2,36 metros. Presiono mi pequeño botón. Lo genial es que se desplaza. De eso y a menudo con eso cuando abrimos una puerta pero no podemos salir. Porque si abrimos eso significa que solo queda eso. Y es complicado. Aquí facilita la salida y con frecuencia hay espacio para abrir puertas de esta manera. Hay sensores en los lados, en la parte superior para que no golpee, ya que es una puerta automática, no se puede abrir. De hecho, en manual no hay mango para tirar. Al presionar el botón, los detectores y sensores, similares a los radares de estacionamiento, se activan. Y mira, si me pongo aquí, por ejemplo, no se abrirá más con un pequeño bip, porque piensa Nico, hay algo allí.
No puedo abrirme, temo rayarme. Entonces no es tan tonto. Mientras no me empuje, no querrá abrirse. E incluso en la parte superior normalmente tenemos un sensor y ahí se abre. Sensor, así que es bastante seguro. Mientras estamos en el lado, tenemos una distribución de masas bastante perfecta en este coche, con una distribución 50-50. Es decir, tenemos el paquete de batería en el medio, un motor en la parte trasera, un motor en la parte delantera. El equilibrio. Los asientos están colocados para lograr el equilibrio correcto cuando estamos adentro. Y que el peso esté perfectamente equilibrado entre la parte delantera y trasera. Cuanto más equilibrado está un coche, más sano es en términos de comportamiento. Probaremos su desempeño en la carretera, ya que contamos con 510 caballos de fuerza. Debería ser divertido. Dado que es un coche deportivo, la velocidad máxima se ha limitado a 200 km por hora, lo cual suele ser más que suficiente. Al colocarnos aquí, al frente, vemos un morro muy inclinado. En este coche que nos lleva al logo MG, el logo MG está casi a 45 grados al final, tanto que está inclinado aquí, con estas bandas que llevan al logo MG. Al igual que con el primer coche donde estaba un poco más abombado a nivel del logo, podemos abrir este capó. Solo hay una gran pieza de plástico con la palabra Cyberster escrita en ella. Básicamente no tienes nada que hacer aquí. Hubiera sido genial tener un pequeño Frank. Incluso en las versiones de solo propulsión no habrá espacio en la parte delantera. Lamentablemente contamos con las ayudas de conducción de nivel 2 presentes en la mayoría de los autos modernos. La cámara y el sensor delantero son geniales. En resumen, está bastante bien. Tenemos las luces aquí, 100% LED, por supuesto, con la firma aquí, con los 3 puntos. Además, los bloques ópticos aquí, directamente LED. Tenemos una visión nocturna bastante buena, no está mal. Contamos con entradas de aire laterales para crear un efecto de cortina de aire y mejorar la aerodinámica. Ya que este coche tiene un 110 de 0.269, en resumen, 0.27. Al inclinarnos un poco, la vista desde aquí casi parece la de un McLaren. De hecho, en términos de formas, los lados aerodinámicos, está muy bien trabajado y hay lugares en este coche. Me digo, vaya, es realmente un lugar bonito por momentos, incluso si la forma general es muy exitosa. Hay algunos lugares, pienso que hay trabajo, es realmente muy genial y desde aquí eso es bastante agradable. Aun cortándola a la mitad, parece que sonríe con su pequeño ojo y boca. Me siento feliz, no sé si a ustedes les pasa igual. Tenemos un pequeño trozo de hoja aquí que brinda un ligero apoyo, pero a alta velocidad. Las entradas de aire, la rejilla frontal para enfriar, el paquete de baterías, el gancho, la placa con su soporte bien integrado. Y esta parte vertical, aquí en el frente y también en la parte trasera, que divide el coche en dos. Así, con estas partes que son bastante simétricas, me gusta. Y como les decía, 1,81 m. Y si abro las puertas, no es tan ancho como eso, porque cuando abrimos las puertas en un coche grande, a menudo parece mucho más ancho. Bueno, admitan que tiene estilo. Y después nos sentamos así encima. ¿Está bien? ¿Qué opinan? Cuando llegues a casa de tu suegra con esto, abrirás las puertas. Ella dirá, wow, admítelo, es elegante solo por eso, eso es genial. Y entonces, es la primera vez que hay un techo de lona con puertas de élitro como estas y además son puertas eléctricas. Y admito que el aspecto eléctrico es bastante bueno. Porque la mayoría de las personas que compran autos nuevos en Francia tienen más de 60 años. Y después de un tiempo, a cierta edad, ya no deseamos esforzarnos demasiado. Presionar un botón es definitivamente mucho más fácil. En el lado de este coche tiene unas líneas bastante bonitas. Dijeron que en la parte trasera, en esta parte aquí, intentaron trabajar un poco como una Ferrari 250 GTO. Me gusta esta parte que sube aquí, este corte vertical. Admito que me agrada, pieza por pieza, hay muchos lugares que me gustan. Tenemos el techo blando, te lo mostraré de nuevo enseguida. Primero vamos a hablar sobre los equipos técnicos en el lado. Por lo tanto, tenemos las puertas de ala de gaviota que se abren, así que te lo vuelvo a hacer. Lateralmente, el lado eléctrico era bastante práctico. Verás el interior cuando entremos. Tenemos un acabado muy bonito justo aquí. Tenemos un lado bastante simple con curvas. Todavía tenemos algunas líneas tensas. No es en este color donde se nota más. En otros, como el rojo, es un poco más destacado. No hemos hablado de los colores. No se muevan. Les daré de nuevo el nombre de los colores que me enviaron ayer por servicio de mensajes cortos. Tendremos el New English White, que es este. Por lo tanto, una especie de color un poco Porsche. Tengo la impresión. 1.
una especie de gris beige. Tendremos el Camden Grey, el Cosmic Silver, el Dynamic Red y el Inca Yellow, el Red y el Yellow. Te confieso que soy bastante fan. A mí me gustan los colores llamativos. Para este coche tendremos opciones de capotas roja y negra. En el interior habrá opciones entre blanco, gris y negro. Será según las configuraciones que llegarán a Francia más tarde, un poco al principio, 2025. En la parte delantera, en esta versión 4X4, tenemos ruedas de 20 pulgadas y en la parte trasera serán de 19 pulgadas. En las versiones de propulsión, quizás tengamos la opción de 20 pulgadas. Veremos en ese momento. Tenemos grandes frenos Brembo aquí, 4 pistones en la parte delantera. Ha sido reajustado. En el acabado X-Power del MG4 teníamos básicamente la misma plataforma, pero teníamos frenos. Un gran monopistón con un bloque oculto con una especie de embellecedor de pinza. Aquí creyeron que el producto más rápido, potente y caro se vendería mejor, así que tendrán que mejorarlo aún más. 68.000 euros, incluyendo impuestos y penalizaciones impuestas por Francia, ya que el coche proviene de China. 68.000 euros. 68.000 euros por 510 caballos de fuerza completamente eléctrico. No me parece descabellado, a nivel de posicionamiento de precios. Para algo placentero, porque sigue siendo realmente un coche para disfrutar. Es el segundo o tercer coche de la casa. ¿Y por qué? ¿No? Como digo, ¿por qué no neumáticos Pirelli P0 específicos para la versión eléctrica en esta versión? Tenemos este lugar que se parece un poco al Paro que encontrábamos en los Corvettes. Eso me recuerda un poco al Stingray, con la parte negra que hace el contorno alrededor y los soportes en negro aquí también. Y la pequeña hoja aquí con una especie de pequeña ala en el lado que tal vez juegue un poco con la aerodinámica. Para dirigir el flujo de aire y sobre todo lucir la insignia centenaria que estará en las primeras ediciones de este auto. Y luego, en la parte trasera baja un poco así y esta cola de pato aquí y luego algo muy vertical. Y cuando vuelvo a poner la capota de este coche, ¡hop!, voy a subir al interior, yo me deslizo bastante fácilmente dentro. Lo que es bueno es que no está demasiado baja. Presiono mi pequeño botón para cerrar la puerta y luego 10 segundos. Y podemos voltear o descapotar hasta 50 kilómetros por hora. Eso, está bastante bien. Y luego él me cierra las ventanas. Y ahí es cierto que ella tiene un estilo totalmente diferente. Y la ventaja de eso es que podemos disfrutarlo todo el año. Esta vez, recuerda el botoncito para cerrar. En resumen, esto le da un aspecto radicalmente diferente a este coche. Y con este contraste de rojo más blanco roto beige, eso me recuerda a la 911, su prima, que mencionamos antes. He visto configuraciones similares y es bastante bonito. El techo, por cierto, es de triple capa. En cuanto al sistema del mecanismo, nos anunciaron ayer que el fabricante de lo que se hacía en los BMW Z4 también hacía este sistema. Por lo tanto, debería ser bastante confiable. Admito que la textura aquí es agradable, con un verdadero vidrio en la parte trasera. Tendremos otra ventaja, es que el maletero no cambia de volumen, ya sea techo, capota o descapotado, no escapamos a la regla. Un pequeño golpe de 3/4 trasero para mostrarles un poco, entonces, sus formas, sus caderas bien redondeadas. Esta banda negra hace un pequeño recorrido, pero no a ras de aquí, sino más lejos. Es bastante original. ¿Por qué no con el MG anotado allí? Y entonces, comienza aquí, donde está más cortado. Eso también es para la aerodinámica, como solemos decir. Debe cortar el aire de manera neta para que no haya flujo de aire aquí en la parte trasera. Con pequeñas cosas que giran así, que vienen allí, tiene que cortarse y seguir lo más recto posible. Eso también afecta el 110 y la autonomía de la batería. Si hubiéramos hecho algo redondo, podríamos perder casi 20 kilómetros de autonomía. Es una locura, no pensamos en las cosas con el aire, pero me gustaría hacer un video sobre eso algún día. En un túnel de viento sería interesante traer algunas piezas para ver cómo actúa precisamente el flujo de aire. ¿Alguien tiene un túnel de viento por aquí, en la parte trasera? MG ha apostado por algo totalmente atípico con eso. Esas flechas... Entonces, nunca había visto eso aquí. Entonces, al parecer, MG usa ese diseño en sus autos para recordar la bandera Union Jack, ya que era una marca inglesa. De hecho, sí tenemos flechas de ese tipo. Pensaron que sí, eso les recordaba un poco. Yo veía más la flecha del intermitente, pero en realidad no es eso. El intermitente está solo en la esquina, aquí, no es toda la flecha. Me habría encantado poder girar a la derecha o a la izquierda, hubiera sido divertido. Con esta firma nocturna, estás seguro de ser reconocido. MG.
No es tonto, la firma luminosa juega enormemente en el reconocimiento de una marca, y lo mismo como es un coche eléctrico, hay que jugar con el lado aero, por lo que está bien alisado aquí. Ventana de vidrio, el logo MG allí, está justo en el medio, aquí, para recordarlo para que todos lo vean bien. El tercero, bien integrado, con un puerto muy pequeño, la parte que sube un poco de pato, el Cyberster marcado aquí. La cámara, porque tenemos el paquete de cámaras de 360 grados. Gracias, MG. Para hacer este tipo de cosas en coches como este, la cámara retro está abajo. La parte trasera está bien ensanchada y excavada, con todos los códigos de estilo que van bien. Más abajo, todo está pintado, el difusor en negro, a juego con la carrocería. Aquí, para ensanchar y estirar un poco más, es muy marcado, aún más el carácter es bastante agradable. Y esta versión vertical también presente en la parte delantera. En el centro, que realmente divide el coche en dos, y la luz aquí, justo en el centro. Para abrir el cuerpo, presiono este botón y luego es manualmente. El maletero tiene una capacidad de 249 litros, lo cual es adecuado si las dimensiones lo permiten. 90 así, sobre 30 centímetros de alto. Hay un espacio en la catarama. Me regañaron. 200. 49 litros, así que Nico no cabe, aunque haya... El cable es un poco molesto, no muevan la vaca. Si hago un poco más de esfuerzo, quito el cable y me contorsiono un poco, pero no estoy seguro de poder salir. Después, de hecho, Nico cabe dentro, podremos... esconder a un niño pequeño allí, aunque no recomendarías hacer eso. En fin, él... tiene suficiente espacio para un fin de semana, es bastante amplio. Debajo está el kit de reparación de pinchazos. Ahora conocen mi pasión por los recorridos en auto. Tiene una línea muy hermosa. De hecho, es un coche que uno desearía tener. Cuando lo miras, es realmente deseable y hermoso. Podría sentarme y mirarla allí, con ese paisaje. Para mí tiene formas. Un poco de Alfa 8 es la mezcla llena de cosas con esta parte. Abombado, un poco redondeado, estas grandes llantas, bien separadas en las 4 esquinas. Francamente, es bastante estilizado. Esta capota roja tendría muchas configuraciones posibles, incluso con un hermoso verde inglés, un interior un poco marrón. Sería increíble. Eso allí, esa parte trasera con sus luces, me encanta, es tan original. Esa parte trasera coupé allí, pero realmente al estilo de un coche deportivo de época. Mira estas llantas con ese diseño, como resalta bien. La cámara, la trampa de recarga se encuentra de este lado, esta capota, los frenos grandes. Aquí, francamente, no importa el lado que aún se ve súper bien, la pequeña apertura está bienvenida también. Honestamente, ¿qué auto hace eso? Ni siquiera un Lamborghini es automático. Me hicieron ver un pequeño Porsche Ali. ¿El interior qué? Se parece. Asiento rojo y negro. Por el momento, solo de este color llegará con otras versiones un poco más tarde. Finalmente. Al ver el interior, por los contrastes y demás detalles, se nota que no es cuero real en todas partes, sino una imitación. Eso, es una especie, se llama eso dinámico, ¿ah? Es una especie de alcántara, es un poco parecido. E incluso las puertas, mira el acabado de las puertas, es bonito. Tenemos las pequeñas cajas aquí para el almacenamiento de gafas, eso allí, más sin la impresión de que son vicios, son solo inserciones decorativas, pero es bonito. Esto cierra la puerta y revela la tira de LED que estaba oculta dentro. Honestamente, entro al interior, me siento en mi cabina de pilotos, porque mira, estas 3 pantallas están orientadas hacia mí, este volante aquí. En fin, entramos muy tranquilo para cerrar la puerta, todo con botón, no fuerces demasiado en este coche y eso me hace mi puerta. Y ahí está el asiento cerrado, en la posición en la que lo puse, porque presiono el asiento, posición de bienvenida. No puedo retroceder más, estoy al máximo para las personas muy altas, prueba antes. Lo que no puedo es inclinar más el respaldo que esto, estoy al máximo. Puedo levantarlo un poco, pero siempre deja un pequeño espacio atrás.
Entonces, desde el punto de vista del volante, miren este hermoso volante, es realmente muy bonito, con este tipo de rojo súper agradable. Los pequeños satélites allí, como los que encontramos en Audi, por ejemplo, que ahora encontramos en Cupra, por lo tanto están un poco inspirados. Tomaron un poco de todo lo agradable de los demás. Volante. Es hermoso, incluso el logo de MG al tacto es muy agradable. Aquí tenemos el sistema de recuperación de energía cinética utilizado para la recuperación de energía. Tengo el modo 1, 2, 3 o también automático, si me quedo presionando aquí, ahí está, y después tengo el modo S deportivo, por lo tanto, la regeneración. Aquí vemos un contador que llega hasta 10.000, pero eso es solo para dar una impresión. En realidad es al 100%, pero han introducido este lado de contador virtual para darles un uso en porcentaje. Por lo que han puesto 2 veces 10 para recordárselo. En un contorno, cuando está marcado VINS y X10 o X10 0, significa 2000 vueltas por minuto. Esto es esencialmente el porcentaje de la potencia consumida. A la derecha tenemos los modos de conducción de este lado, con el pequeño botón de modo justo aquí. Y cuando presiono el modo, podemos ver que está allí abajo. Cambia aquí a deportivo, cambia a personalizado, que yo ajusto, cambia a confort, deportivo o personalizado. Pero hay un cuarto modo que está justo aquí, que se llama superdeportivo. Y ahí tenemos toda la potencia. Debo confesar que hace un momento probé unos pocos metros y eso revuelve un poco el estómago. Aquí tenemos los controles para cambiar la información en la pantalla aquí. Entonces, presiono este botón, eso cambia la información que tengo allí abajo. Presiono este botón, eso cambia la información que tengo en esta pantalla. Presiono este botón, eso cambia la información que tengo en esta pantalla y táctil en caso de que necesites esta pantalla y táctil en caso de que necesites. Este no es táctil, es la pantalla central. Como siempre, nunca silencioso y en ningún coche en el centro hay una cámara para detectar la atención. Todo eso, algo para desactivar cada vez, porque es bastante molesto. Llamada de faro intermitente. Y hasta tenemos un modo de luz automática de este lado, son los limpiaparabrisas. Y luego aquí tenemos las ayudas para conducir con el volante, presiono, regulador adaptativo, conducción de nivel 2, todo eso. O al hospital, según como los ajuste. De este lado tenemos eso. Ahí me dice, sí, ok, abrocha el cinturón, cambia el modo de conducción, ajusta el aparato, cambia el aparato. Sí, de acuerdo, ok. Me dice en realidad todo lo que debo hacer para poder activarlo. Comando de voz aquí, colgar el teléfono, el volumen, cambiar de radio y desplazar la información justo aquí, con estos botones. Así que tenemos algo bastante complejo de entender, ya que con 3 pantallas diferentes es muy especial. Un truco, dependiendo de cómo conduzcas, cerca o lejos del volante, podrás ver más o menos estas pantallas. Si conduces más cerca, con el volante hacia ti, verás bien este lado. Pero para ver el sistema de posicionamiento global, tendrías que desplazarte un poco hacia allí o hacia el otro lado. Entonces la idea es muy buena de decir, oye, vamos a hacer algo realmente piloto para ti. De lo contrario, debes avanzar el volante al máximo. Nos brinda más visibilidad, pero en lo personal requiero una buena posición al conducir. El ajuste de los asientos que se hace justo aquí, con memorización en 2 posiciones y los cierres. Aquí podemos ver los controles de las ventanas y del espejo retrovisor, el cual también podemos plegar desde este lugar. Y como les decía, la pequeña caja de almacenamiento aquí para gafas o lo que quieran. Tenemos Sonobose con un altavoz muy bonito, un poco más abajo. Para abrir el capó del motor, el freno de mano, la altura de las luces, un ventilador de este lado y lo mismo. Se puede observar que el acabado de 6 milímetros se extiende por toda la superficie. Entonces tenemos un cuero extendido de 6 milímetros Sonobose. Allí, allá, tenemos un sonido de buena calidad en el coche. Y luego allí, el dinámica en el interior. Y de hecho, cuando ves, es realmente muy bonito. El entorno está pensado para tu disfrute. Tu conductor, él, es pasajero. Es pasajero. Mira la carretera y disfruta con el viento en el cabello. Ven, vamos a descapotar. Este botón abre completamente las ventanas. Tarda 10 segundos. De hecho, retomemos un poco el aire y el sol. Se siente bien escuchar las olas, porque en París no suelo escuchar las olas. Me cierra las ventanas. Eso es más bien allí. Estoy en un ambiente que me gusta, me hace sentir bien. Y mira, incluso a pleno sol las pantallas tienen buena visibilidad. Estaba previsto para cabriolet porque a menudo podemos decir que las pantallas de cabriolet a eso van bien. Todavía no he probado el sol de frente en la pantalla, pero así es bastante agradable.
Tenemos esta parte texturizada y toda en plástico que nos da la ilusión de tener una especie de carbono forjado. No, ¿por qué no? Desde lejos da la ilusión. Al acercarte no importa, pero a los amigos podemos engañarlos. También me gustan los portavasos. Entonces, ¿qué se hunde así, que sube y por qué la boca? Y este se mueve de este lado. En realidad, se eleva creando una zona más plana en el interior. Me agrada. Hay un espacio para guardar el celular. Me hubiera gustado que se deslizara un poco más lejos y que tuviera cargador por inducción, pero desafortunadamente no lo tiene. La apertura de las puertas a distancia. Entonces, mira aquí, por ejemplo. Si quiero abrir esa, abro esa, por ejemplo, voy a recibir a alguien, señora, suba hop, y puedo cerrarla a distancia. Aún así es elegante. Me gusta mucho. Voy a buscar a una chica, presiono el botón, eso causa su efecto. La caja de cambios está aquí, lo cual encuentro muy original. El drive, tiro de esta manera, el retroceso aquí, neutro y estacionamiento aquí. En esta pantalla de atajos encontramos lo que usualmente está en los menús de la pantalla central ubicada en este lado. Luego tenemos aquí algunos valores, tenemos nuestros perfiles, también tenemos los ajustes del coche aquí. En resumen, tenemos muchas cosas, incluso tenemos el clima. Y muchas gracias a Portovecchio, hace buen tiempo hoy y eso se siente bien. Les he mostrado un poco de todo esto. También tenemos una especie de alcántara en toda esta parte, la pequeña visera solar, con esta parte aquí, un poco, ya sabes, aquí, como una cosa de iPad, la que se pliega así, y eso es todo. Con la iluminación en el interior, por supuesto que se encienden gracias a un imán fijado en el interior. Aquí, el pequeño espejo retrovisor central dorado es demasiado muy simple. Día, noche, usted mismo, allí donde la iluminación, el techo, el cielo, hace buen tiempo. ¿Somos una guantera? Sí, la guantera bastante simple, con incluso algún tipo de terciopelo en el interior. Está bien, 2 ventilaciones de este lado, una allí y otra allá. Tenemos asientos calefactados, espacio para guardar botellas y pequeños dulces, como pueden ver, estamos bastante bien. La llave sobre la llave. Nos hicieron una llave especial, gracias a Mew por hacer una llave especial que cambia de Roaring Raindrop. Ok, eso fue. El truco de la época, el alma de MG que hizo lo que es. Me gusta cuando hacen cosas personalizadas para los coches, lo que muy pocas marcas hacen. H incluso puede abrir aquí directamente con la llave. Mi puerta, eso solo debe suceder cuando está cerrada, eso por otro lado es elegante. Abrirlo a distancia y la puerta, eso me gusta, pero no tengo la impresión de que tenemos el descapotado a distancia. Tendré que probar los asientos. No sé si han mostrado bien esta forma de I aquí, no está mal. Otra cosa importante, observen el enorme almacenamiento que tenemos aquí para guardar bolsas pequeñas. Tengo mi botella y otra red. Aquí, Sonovoz, tenemos que cubrir las puertas en caso de necesidad. Sin electricidad, tenemos el pequeño deflector aquí para el viento. Más tarde lo probaremos en la carretera, con las barras antivuelco, por si nos volcamos. Luego, eso es todo, solo queda probar este coche. ¿Están listos? Vamos, let's go. En la carretera no les mostré los pedales, se ven así. Tenemos un gran reposapiés allí abajo. Colocamos los pies bien planos y presionamos con el pivote en la parte inferior. Así, con la punta, justo aquí. Pedal de freno allí y tenemos un frenado por cable, por lo que eso significa que el pedal de freno no está conectado directamente al freno. El proceso involucra un cerebro motor, seguido de varias etapas. Continuemos. Se trata de un objeto pequeño, una bolsa pequeña. Laval. Hay mucho espacio. Comencé esta prueba bajo el sol. Nos volvemos locos. Llegamos tarde en la carretera que avanza más rápido, y lo vemos al final cuando enloquecemos. Total acumulado, entonces hay de todo. El coche ha recorrido 922 kilómetros con un promedio de 23.7 kilovatios hora, sabiendo que hay personas que han conducido un poco fuerte con este coche. Hasta aquí. Pero lo que voy a hacer es reiniciar, es para decirme que ha comenzado. Por lo tanto, es muy extraño partir en un descapotable eléctrico con el ruido ambiental. Y sobre todo, se calma un poco todo el tiempo. Y al detenerse, no hace ruido. Eso es bastante genial. No escucho el ruido peatonal. Eso no está mal. Vamos, nos pondremos en camino. Lo que es bastante divertido, eso es este lado continuo y 3,5 kilómetros en carretera. Desde que vamos a cortar el sonido, soy a 30 kilómetros por hora. Es loco,
Escucho al tipo que está cortando el borde de la piel. ¿Y dónde está el lado placentero de lo eléctrico? Entonces, realmente es muy tranquilo. Sí, no he renunciado a todas las ayudas para conducir. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Ya? MG, piloto, exceso de... velocidad. Lo desactivamos. Fatiga del conductor, lo desactivamos. Y volvemos a empezar sin los pitidos. Para disfrutar plenamente yo de mi coche y de mi placer. Es una hermosa carretera Corsa de Dan aquí, aunque es un poco firme. Rebota ligeramente en la parte posterior. Un pequeño rebote en la parte trasera al salir de Dodán, pero no es incómodo. Tenemos una buena frenada a nivel del KERS. Aquí, los diversos niveles de recuperación me permiten anticipar, por ejemplo, un Dodine. Si suelto, frena con fuerza de forma progresiva, no instantánea. Hace una curva hacia arriba, va a frenar cada vez más. Eso, por un lado, no está mal, porque cuando suelto, hace eso, no está mal, me gusta. Además, el modo automático se adaptará al vehículo. En estas pequeñas carreteras es bastante agradable ir adelante sin que nadie me siga. Ahora, estoy a 60. Con la pequeña gorra, eso es la herramienta indispensable del conductor de descapotable. Pequeña gorra, gafas de sol, pequeña bufanda para poder conducir todo el año. En cuanto a la dirección, es bastante ligera cuando la siento así. Es bastante bueno tener asistencia y direcciones eléctricas. Tenemos una posición bastante especial en este coche. Esperaríamos que fuera mucho más bajo. No olvidemos que tenemos un piso con baterías, pero quizás estemos sentados un poco alto para realmente disfrutar de la conducción. Una pequeña cosa a tener en cuenta es que cuando vayas a mover tu asiento hacia atrás, no irá hasta el fondo de inmediato. Dice que podríamos haber puesto cosas detrás. Si presionamos el botón 5 veces hacia atrás, tac, 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 tac. Luego podemos moverlo un poco más para personas altas que necesitamos ponerlo en 80. Será mejor. Un poco más que el límite que establecieron desde el principio. Para el lado muy agradable, aquí en este tipo de pequeñas carreteras es tan agradable. No tengo el ruido, la caja de cambios, ni quiero hacer talón y punta. Me gusta mucho eso, son. También podemos tener sonidos artificiales en el coche. Aquí lo dejé sin nada para tener precisamente ese placer de la eléctrica. No hace ruido. Aquí en modo confort. Ya está en modo confort. Acelera bastante bien en modo confort y hay cierto retraso cuando piso el pedal del acelerador. Va a hacer una curva similar que subirá así, bastante alto, pero sin que sea demasiado loco. Para cambiar de modo, seleccionaré el modo deportivo. Esto hará una gran diferencia de inmediato. Cuidado, el señor con su perro está allí. Yo, Max, que empuja. Ok, allí, empuja fuerte. Y luego está el modo super deportivo aquí que acaba de comer. Te confieso que eso me revuelve un poco el estómago, tanto que es... poderoso. 510 caballos al instante, más eléctrico. Es inmediato ahora, lo admito. Eso despierta bastante bien, es cuando... El modo super deportivo es extremadamente brutal, mientras que el modo deportivo ya ofrece un rendimiento muy potente. El modo super deportivo, francamente, da la impresión de tener un coche grande que está turbo cargado. ¿Quién te dice eso? Estoy listo de inmediato, como si estuviéramos bien en las vueltas. Y en verdad tiene este lado y la parte delantera se levanta y todo. 110. No debes, realmente hay mucho que hacer, así que en línea recta, nada que decir, funciona muy bien, acelera muy fuerte, frena bastante bien. No olvidemos que todavía tenemos alrededor de 2000 kilogramos, pero es casi irracional. Aún puedo conducir en modo deportivo, súper deportivo, tengo un pedal que sigue siendo bastante utilizable en la carrera. El comienzo, si no presiono demasiado fuerte, es amable y sigue siendo progresivo. Por otro lado, cuando pise más de la mitad del pedal, realmente pasará algo. Por lo tanto, han mapeado bien este pedal para que sea utilizable tanto en versión de placer como en el uso diario. Entonces, imaginemos que llegó un poco fuerte,
hay una rotonda. Ok, él no gira allí, vamos, llegamos un poco fuerte, está parpadeando en los asientos, un poco de soporte, los bordes son bastante suaves, así que todavía me dejan ir un poco. El soporte lateral es adecuado, el asiento parece más cómodo, está bien. Y cuando estás sentado en él, no tienes la sensación de estar en un cubo. Te da la sensación de estar en un asiento de coche más convencional, con el respaldo ligeramente abombado. No está hundido en comparación con los coches deportivos, por lo que se dice que realmente no es un coche deportivo, es más un coche de gran turismo con el que se puede disfrutar, y sobre todo que va a haber potencia. Pero no es un deportivo real en el sentido estricto de la palabra, aunque tiene capacidades, con una potencia que es bastante loca. Mira, una rotonda vacía. No, viene el Twingo. Veamos cómo se comporta en la curva. Se sostiene bastante bien con sus Pirineos, incluso se sostiene realmente bien. Subirá un poco considerando el peso. Se apoya. Tenemos una suspensión que se pretende un poco dinámica, aunque no del todo. Descabellado, francamente, se sostiene bastante bien. Cuando hago esto, se siente que todavía estamos en un coche de carácter deportivo. No se apoya demasiado para ver qué va a dar en pequeñas secuencias de curvas aquí en las montañas corsas. Pero para el lado de placer, paseo así, sí, Hay uno. Admito que es muy agradable. Vamos a llegar a 70. Con la ventana cerrada, entra muy poco viento. Incluso si no tuviera la gorra aquí, la red antirremolinos hace bien su trabajo. Puedo ver bien las pantallas, a pesar de que su convertible tiene el sol golpeando directamente desde atrás sobre las pantallas. No hay problema, la luminosidad es buena. No son paneles mate, pero la visibilidad es bastante agradable. Conducir así para el día a día es muy agradable y también puedes volver a poner la capota mientras conduces hasta 50 kilómetros por hora. Entonces, por ejemplo, he decidido cerrar el techo aquí y eso me cierra las ventanas. Y esta vez estoy en un coupé. Para incorporarte, te confieso que te incorporarás muy rápidamente. En el convertible tenemos un techo de triple capa. Siento que hay espumas en el interior, aislantes, por lo tanto, hecho para que haga mucho menos ruido. Estamos bien, francamente, es un coche agradable. Quizás debí quitarme el abrigo, como lo volví a poner. Se escucha un pequeño ruido mecánico cuando está cerrado, que antes era menos perceptible debido al sonido del aire exterior. Así que ahora escuchamos un pequeño ruido que viene del motor trasero e incluso del frente. Hay una pequeña cosa que no tengo. Voy a volver al modo de confort para el uso diario. No hay suspensión controlada, la dirección cambia, siendo un poco más ligera esta vez. Y aquí tenemos un pedal, que es mucho más progresivo. Francamente, hay un lado genial en este convertible eléctrico, el coche eléctrico. Siempre tiene ese lado genial para el día a día y demás. Aquí tenemos la ventaja de un coche bonito, eléctrico y que supuestamente no contamina. Lo que hace feliz a los ecologistas puede hacernos felices a nosotros, porque tenemos un estilo increíble. Y al mismo tiempo, tenemos una potencia increíble, con una autonomía que sigue siendo relativamente correcta, incluso si la usamos como coche diario. Algunas personas la usarán diariamente. Si vives en el sur, donde hay buen clima y caminos agradables para recorrer, sería ideal. Al final, hacemos un buen coche para el día a día. No sé si podemos cargar eso a la empresa, pero como coche diario, para un pequeño empresario, coche eléctrico, su pequeño juguete, su pequeño cable, nos paseamos así para ir a firmar contratos y demás, y a veces cuando queremos divertirnos, incluso en modo confort. Y bien, aún así, empuja bastante, suficiente. Yo que mido 1,80 m, todavía tengo espacio a nivel de la cabeza. Estoy posicionado bastante alto en relación con el montante del parabrisas, por lo tanto, si mides más de 1 m. 80, vas alto. Cuidado, parece un zigzag y modo Super Sport. Vaya, vaya, funciona, se sostiene bastante bien y no está mal. Se siente un poco el peso, sin embargo se enrolla un poco y se sostiene bastante bien. Entonces los
Las aceleraciones son así, es una locura, pero no está tan mal. La carretera, no olvidemos, estamos en carretera, no hacemos cualquier cosa en carretera. Podemos acelerar un poco, pero sin exceder el límite de velocidad. En carreteras pequeñas como esta, donde el límite es de 80, es bastante agradable y funciona. Probemos de manera más dinámica en una carretera adecuada. Modo Super Sport es realmente muy violento. Frenado fuerte, pero frena eléctricamente, así que el pedal es muy progresivo. Se siente que frena suavemente en eléctrico al principio, sin embargo, si lo necesito, se siente que va a frenar fuerte. No hay que dudar en pisar el acelerador. Dios mío, envía un poco hacia atrás. Rueda ligeramente, por supuesto, estoy conduciendo con todas las ayudas conectadas. Ahí hay algo para disfrutar en realidad. No hay sonido porque no lo activé. Intentaré de nuevo después, la misma ruta pero con sonido. Ver lo que cambia, porque a menudo eso lo hace las cosas muy diferentes. Y realmente se mantiene bien, se mantiene realmente bien, es agradable, funciona. No quiero llevarlo a sus límites porque ese no es el objetivo. En carretera, Jerome Sean de TF1, que estaba allí con su rojo, él encontró esta bonita pequeña carretera también y creo es muy agradable ya que funciona en realidad. Es muy genial y esta carretera parece increíble. Aquí acabo de activar el SONT, puse electroinducción, así que eso lo hace de inmediato un poco más divertido. Ahí. Un poco en el frenado también, eso es divertido, me encanta. Y en realidad eso aporta un poco más la sensación de aceleración, incluso si se siente físicamente. El hecho de tener que ver una sonoridad, eso permite darse un punto de referencia, basarse en algo, y también podemos tener el segundo, su coche deportivo a combustible, entonces es siempre artificial. Ellos son... ¿Por qué no basarnos un poco en un coche deportivo? Voy a... ¿Prefieres el otro que me da una mejor sensación? Este parece que es realmente como un coche de combustible, que tarda un poco en cargar. Pero como el lado eléctrico es instantáneo, no hace exactamente lo mismo que queríamos sentir. Es un poco diferente, es más bien... No está mal, las aceleraciones son bastante locas. Ahí nosotros... Tenemos los Cyberstairs, así que seguir uno adelante es aún más genial. Es cierto que con este sonido es mucho más agradable y eso... se mantiene bastante bien en el camino. Y hay mucho con lo que divertirse y es muy genial ver a los colegas divirtiéndose también. Y bueno, eso hace feliz. Ha vuelto el pequeño... El sonido es agradable, se atenúa con la velocidad, me encanta en las fuertes axilas. Ok, entonces... El SP permite un poco de diversión, pero cuando queremos llevarlo más lejos, el SP lo detiene. Nico, ¿te calmas un poco? Me has dejado activar. Voy a mantenerme vivo. Incluso si me pisas los pies, no voy a enviarte la potencia. Por favor, sé prudente en línea recta. Tan pronto como su motor, el SP allí y finalmente el SP. No está demasiado allí, ya que precisamente eso motiva y se sostiene bien. En realidad... Esta carretera la hicimos, llamamos a la policía, decimos, por favor, señor policía, cierre esta carretera, vamos a divertirnos. Sería indecente porque es realmente muy agradable y ya con 80 nos divertimos mucho. Esto es lo que me gusta de este tipo de carretera pequeña.
es que son 80, 90 y podemos disfrutar de estas cosas. También es agradable con este coche, es como es. Un eléctrico puede tener un buen radio de giro, como no es demasiado bajo también, eso juega un poco. ¿Qué mejor que un coche eléctrico para el uso diario en la ciudad? Es muy agradable, es un ambiente bastante típico y coches de lujo en lugar de realmente coche deportivo. Tiene los hermosos acabados. Contamos con las pantallas y todo lo demás, es muy agradable. Estaba discutiendo con Jerome Chon de Automoto, quien opinaba que este auto era como la versión eléctrica del Lexus LC 500. Y creo que no está mal en relación a este entorno, este interior todo enfocado hacia el conductor. Detrás de mí tengo un Ciencero, uno de los primeros coches eléctricos. Llegó a Francia cuando trabajaba para Citroën en su stand del Salón del Automóvil de 2012 y esa cosa estaba allí. La C0 es probablemente el coche más horrible del mundo. Aún así, vendieron algunas, pero fue uno de los precursores del coche eléctrico y empezaba a llegar en ese momento y hoy mira lo que están haciendo. Pero pasar de la C0 a esto, un coche eléctrico para disfrutar. ¿Quién hubiera pensado en ese momento que haríamos esto? Aunque Tesla ya era pionera en ese momento porque el primer Tesla era el Tesla Roadster, que estaba basado en un Lotus Elise. Con baterías grandes, baterías las que poníamos en un MacBook. Adoptaron la idea, la ampliaron, crearon un coche eléctrico y este fue el resultado. Unos años después, cerca del 2010 o 2012, salió el Tesla Roadster. Una década después, esto es más accesible para el público en general, ya que en ese entonces costaba más de 200.000 algo. Es hermoso, la tecnología y la innovación. Aquí tengo un pequeño golpe de ruleta. Solo me falta instalar mi regulador adaptativo. 80 aquí y estamos todo bien. Me paseo en mi pequeño coupé deportivo convertible un poco lujoso. Todas las ayudas para conducir, ¿qué más se puede pedir? Para mí eso es lo ideal. Para disfrutar, desconecta todo. Si quieres conducir, hacer largos viajes para ir a 200 kilómetros de aquí disfrutando del camino, las ayudas para conducir y todo, creo que sigue siendo una verdadera ventaja. En resumen, para mí tenemos un poco de todos los mejores aspectos del automóvil. Excepto el lado, diremos efectivamente placer, donde tenemos la caja de cambios, el sonido, etc. Pero aparte de eso, eso también es el automóvil. Cambia, evoluciona. He restablecido el consumo a cero. Ahora me dirijo más al norte, hacia el norte de Lille. Volveremos a Porto, vivido. Luego intentaré conducir así que estas son carreteras de 70, 80. Lo que es lo mejor de lo mejor es que no hace lo que hacía el HS allí. Por ejemplo, si sabe que puede pasar rápido en una curva, aún así pasa rápido, incluso con el regulador. Esto es positivo, ya que el HS limitaba significativamente el coche a partir de un pequeño ángulo de volante, mientras que aquí no ocurre eso. Llegué al 50% de la batería y pensé que daría media vuelta cuando llegara al 50% de la batería. Eso ya me da una idea de la capacidad restante. Y con el 50% me anuncia 198 kilómetros. Ha bajado un poco porque me detuve, pero en resumen, 200 kilómetros para el 50%, eso significa 400 kilómetros anunciados con el 100%. Por lo tanto, en realidad, seguramente será alrededor de 350 kilómetros con esta versión. En este tipo de carretera, menos necesariamente. Si hacemos autopista, creo que llegaremos alrededor de 300, más o menos en autopistas a 130 kilómetros. Ahora, aquí decidí volver a poner la capota para volver a estar así. En superdeportivo no se pueden poner las ayudas para conducir, hay que estar en modo confort o deportivo. A 80 aquí, como estaba aquí. Lamentablemente, en la isla no hay carreteras a más de 90 kilómetros por hora, aunque las pequeñas carreteras rurales ofrecen mucho para disfrutar. Podemos divertirnos a 90 de una manera muy agradable. Cuando entraba en la posición, no lo encontraba necesariamente ideal. Ahí, hace algún tiempo que conducir el hecho de estar un poco más alto. Al final, me molesta menos, porque cuando retome y use mis piernas, no tendré la sensación de estar como en un coche deportivo. Por lo tanto, lo que lo hace un poco menos bueno para el lado deportivo, en realidad lo hace un poco mejor para un uso más de paseo. Pero este entorno a mí me gusta mucho, las pantallas no se ven en absoluto allí. El sistema de posicionamiento global me decía que girara a la derecha, pero mi navegación está justo en el eje del volante, así que no la veo para nada. Tuve que mover la cabeza repetidamente, lo cual es lamentable.
Estamos llegando al inicio de la noche. Di la media vuelta, he recorrido 60 kilómetros y pasé por bastantes ciudades al final, con una media de 17.8 kilovatios hora consume un poco, sin haber manejado realmente rápido. Después, todavía tenemos grandes neumáticos en la parte trasera, tenemos grandes rines, tenemos mucha potencia. Tenemos este lado, cuando estoy en superdeportivo de wow, que es totalmente asombroso porque no, puede consumir un poco más que un pequeño Renault R5. Contamos con una pequeña iluminación ambiental nocturna que aparece por la noche, en resumen, bastante agradable. Vamos, haremos un pequeño resumen después de que haya conducido un poco más mañana para hacerlo por ustedes. Entonces acabo de reiniciar eso aquí. Salida del sur de Córcega hacia Portovecchio para ir al aeropuerto de Ajaccio, me fui por 2 horas y media y 135 kilómetros de carretera. Siempre a bordo de esta Cyber Estrella, vamos. Aquí estoy en Ajaccio. 141 kilómetros recorridos atravesando la ciudad, 48% completado. Entonces podremos hacernos una idea de venir desde Portovecchio hasta la playa en Ajaccio. Eso consumirá, en promedio, cerca de la mitad de la batería, divirtiéndonos un poco en las montañas y disfrutando bastante. Pequeña idea, consumo 24. A pesar de todo me divertí un poco, tenía que disfrutar. Conduje bastante en modo Super Sport, luego un poco en modo Comfort, pero los coches fueron muy agradables en ambos modos. Bueno, entonces MG en principio eran estos pequeños coches ingleses, ahora hay varios tipos de MG. Está el HS, que también hemos probado en el canal, uno de los vehículos híbridos enchufables más baratos del mercado. Ahora, está el nuevo Cyberster, básicamente, un convertible GT un poco deportivo, con 510 caballos de fuerza y lo mismo. Un precio que sigue siendo relativamente accesible cuando se compara la nueva potencia, rendimiento y tarifas. Sabiendo que es un coche 100% eléctrico, no está nada mal menos de 70.000 euros. La versión tope de gama estará disponible con tracción en 2 ruedas. Estoy ansioso por conocer el precio y tal vez sea la mejor versión, incluso para acceder un poco más barato a esta versión muy agradable. ¿Qué opinamos del Cyberster y sobre la potencia de estos coches eléctricos? 510 caballos. Cada vez hace cosquillas en el estómago. Vas a llevar a gente, van a estar bastante impresionados al probar coches muy deportivos. No importa lo que probemos. No hay esa aceleración desde cero, a menos que estés en control de lanzamiento todo el tiempo. En la ciudad es desmesurado. La maniobrabilidad sigue siendo relativamente correcta, con neumáticos y rines grandes. En cuanto al sistema de frenado, tenemos un buen frenado. No olvidemos que pesa 2 toneladas, por lo que es un poco pesado. No está hecho para hacer circuitos, no está hecho para recorrer carreteras de montaña sin parar. A fondo es un coche GT más agradable, con el que se puede disfrutar un poco, quizás probarlo en un circuito. Divertirse es una razón, pero la filosofía es más sobre apreciar lo que tenemos. Aquí estamos en calma, atravesamos las ciudades, lo disfrutamos, es un buen coche. Sobre todo el lado atractivo de este look en rojo. Personalmente, soy más fan de estos colores. Me encantó, es un auto placentero de manejar, con todas las asistencias de conducción. Me gusta el regulador adaptativo, incluso si tuviera un Lamborghini o un Bugatti. Es útil cuando conduzco en la autopista. Bien, aquí puedo verlo. El consumo es un poco alto, creo. Después, todavía tenemos neumáticos muy grandes. Quizás no sea lo más heroico también cuando tienes un convertible, pero ¿nos preocupamos por eso cuando tenemos este tipo de coche? No creo que se haga completamente para cruzar Francia, sino más bien para disfrutar a lo largo de la costa. Incluso si vives en la ciudad, puede ser un pequeño coche de uso diario y retiro muy agradable. Para disfrutar, tener potencia y un aspecto agradable y atípico. Con las puertas, lo que me hubiera gustado es quizás asientos un poco más excavados, una posición un poco más baja para tener el lado un poco más tipo. Y yo era deportista. Ella mezcla un poco de todo, aún tiene baúl y un pequeño atuendo en la parte delantera. Sería la versión de tracción trasera, pero no tendremos el motor. No sé muy bien cómo está organizado ahí abajo. Hay algo para disfrutar al ver lo que produce. En un uso un poco más prolongado con autopista y demás para ver la autonomía de la batería. Retomaré la historia adecuadamente, aunque haya motivo para retomar este auto, será fascinante. Lee los comentarios. Nico, es crucial que realices pruebas por un periodo más extenso, como en la autopista. Le pediré a MG que la retome porque te confieso que es muy genial como coche y me gustó mucho. Bueno, si te gustó este video, un pequeño pulgar azul, así no dudes en suscribirte. Entonces nos vemos pronto para la próxima. Vamos, adiós.